Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu palabra que nos es permitida. Permítenos leerla y poder guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 21 dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, dice, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. Dice, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y todos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, cuando dice toda la ciudad se conmovió, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Aquí nos damos cuenta de la entrada triunfal en Jerusalén. Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, antes de entrar, quiso cumplir esta profecía que había dejado. Se me hace que fue en Zacarías 9:9, donde está esa profecía que dice decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí estaba profetizando que nuestro Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, y iba a entrar sentado sobre un burrito. Hasta donde tengo entendido, ese es el pollino, es un burrito. Y nos damos cuenta cómo la gente que lo conocía, porque ya habían estado ahí con él, se me hace que era el tercer año ya, lo conocían, sabían quién era él, pero como se me hace que era una época festiva, venían otras personas de otros países, de otros lugares, venían a celebrar lo que se le conoce como la Pascua, que es lo que se celebró después de que lo crucificaron, fue que se celebró la Pascua. Y venían estas diferentes personas de otros países, y no lo conocían, no sabían quién era él. Y las personas que eran locales de ahí decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos conocían quién era, ellos conocían todos los milagros que habían hecho, pero había personas que no lo conocían porque ellos venían de lugares lejanos, venían de países lejanos, y no eran locales de ahí, solamente habían ido en ese día a la ciudad porque iban a celebrar la famosa Pascua, una celebración judía, una de las celebraciones más importantes. Y personas que vivían lejos venían en ese día
y tenían llegaban ahí a la ciudad a la celebración, y ahí fue donde lo conocieron por primera vez. Dice el versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí se enojó nuestro Señor Jesucristo porque habían convertido su casa, en lugar de que fueran a orar o a celebrar, o que fueran con un corazón humilde, con un corazón contrito, iban porque querían hacer mercader, querían comprar y vender, y querían hacer negocio con las personas que venían de lejos. Y nuestro Señor Jesucristo se enojó y, disculpen, y tumbó todas las mesas de los cambistas que estaban ahí, y no le gustó lo que habían hecho con su casa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de aquel entonces habían perdido el enfoque. Ya no estaban por amor, ya no servían en el templo por amor, sino que solamente servían para poder completar los requisitos para la salvación. Solamente servían porque les hacía sentirse bien, y como ya se habían servido su término, ya ellos no les molestaba ¿cómo se llama? Que quebrantaran ciertas leyes. Ellos solamente les gustaba que cumplían y ya. Y aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se enojó con todas esas cosas que miró en el templo, y pues empezó ahí a ¿cómo se llama? A cambiar ahí la situación, a quitar todas esas mesas y todas esas personas que estaban haciendo ahí mercader en el templo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Ahí los sacerdotes y las personas que estaban ahí en el templo, los líderes religiosos, se puede decir en aquel entonces, no les gustó que lo estaban adorando a él, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba que los adoraran a ellos, por ellos ser los líderes. Su corazón de ellos ya no estaba enamorado de Dios, sino que estaban enamorados de sí mismos. Querían ellos ser exaltados. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Ahí nuestro Señor Jesucristo los dejó ahí en el templo y se fue a Betania. En Betania era donde, se me hace que era donde vivía Lázaro, que era su amigo de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahí nos damos cuenta se tiene entendido que este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo representa la higuera, que la higuera representa a Israel en aquel entonces,
que básicamente representa el sistema religioso que habían hecho ahí los sacerdotes y los saduceos y los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquel entonces. Representa ese sistema que estaban fervientes, se miraba que tenían buen fruto, pero no tenían fruto en realidad. So, dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. So, hasta donde se tiene entendido, representa al sistema religioso de ese entonces, que se miraba bonito y se miraba bien ordenado y todo, pero no tenían frutos agradables a los ojos de Dios. Y aquí nos damos cuenta que dice ¿cómo se llama? La higuera es maldecida por nuestro Señor Jesucristo. Le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. So ahí como que los reta, ¿no? A buscar más de él, a conocer más de él, para ellos, ¿cómo se llama? Crecer en su fe, para que ellos crezcan y para que ellos, miren los milagros que él hizo y ellos también puedan hacer los milagros de la misma manera. Y nos damos cuenta cuando el primero de los milagros que hacen los apóstoles después de que Jesús se va, es cuando llegan al templo y está una persona, un paralítico. Básicamente les dice que en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el paralítico es levantado y entra con ellos al templo a adorar a Dios. So, ese es uno de los milagros que hicieron o que hizo el apóstol. Se me hace que fue el apóstol Pedro el que hizo eso. En el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los religiosos estaban cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. So ahí nuestro Señor Jesucristo es cuestionado por los religiosos y nos damos cuenta que ellos quieren, como se puede decir que como que quieren atrapar a nuestro Señor Jesucristo con una pregunta, pero Él les voltea la tortilla, se puede decir, y les pregunta también sobre el bautismo de Juan, que pues básicamente dice, ¿no? Que ellos no lo creyeron, pero la gente los creyó. Y ellos por tener miedo a la gente,
no le contestaron lo que ellos creían. Ellos creían que no era de Dios, sino que ellos creían que era una persona regular que nada más estaba ahí juntando gente. Mas sin embargo, la gente creía que era de Dios y le temían al pueblo. Quisieron atrapar a nuestro Señor Jesucristo con una pregunta, pero nuestro Señor Jesucristo les devolvió la pregunta para atrás y no le pudieron contestar. Amén. El versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos, los fariseos con los que estaban hablando, los religiosos, dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo reprende a los apóstoles, o disculpen, a los religiosos, porque ellos que eran religiosos y eran entendidos, tenían las escrituras y entendían todo lo que estaba pasando. Ellos ya deberían de haber sabido, ya deberían de, ya tenían que saber todo esto. Ellos no lo aceptaron por su orgullo y porque ellos no querían, ¿cómo se llama? No querían dejar sus tradiciones, querían ellos seguir sus tradiciones y no querían dejarlas. Mas sin embargo, los publicanos y las rameras le creyeron a Juan el Bautista y ellos fueron los que recibieron la bendición, pues. Y aquí nuestro Señor Jesucristo básicamente les está regañando que cómo pasó eso, por qué hicieron eso. Y ellos pues no les decían nada porque eran culpables. Versículo 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus discípulos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Aquí está dando otra parábola. Aquí la viña que les dio a estos labradores representa la salvación, y los labradores representan ellos, los religiosos. Se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo, les envió a sus siervos para que recibiesen de los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos que representan los profetas, dice, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los religiosos, cuando venían los profetas a predicarles, en el Antiguo Testamento los profetas venían y les decían que estaban haciendo mal, que tenían que cambiar su estilo de vida, que tenían que dejar los caminos malos que hacían. Y ellos no querían hacer eso, ellos querían seguir disfrutando de la vida, se puede decir. Dice, finalmente les envió su hijo, que es el hijo que es nuestro Señor Jesucristo, representa a nuestro Señor Jesucristo.
Dice, dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. So aquí está nuestro Señor Jesucristo diciendo de ellos y está diciendo de él mismo. Él es el hijo que vino y los labradores que mataron al hijo, que querían matarle para quedarse con su viña, son ellos, son los religiosos. Y eso es lo que pasa, lo matan porque no quieren aceptar su evangelio. Y ellos quieren quedarse pues con sus tradiciones. En el versículo 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, por tanto os digo que el Hijo, dice que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los religiosos, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Va a ser dado a las rameras y a los publicanos que creyeron en él. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Son los que vinieren a nuestro Señor Jesucristo, los que le pidan perdón y los que se humillen delante de él, van a ser quebrantados. Dice, y sobre quien esa piedra cayere, le desmenuzará. Sobre quien nuestro Señor Jesucristo cayere, los va a condenar, los va a echar al infierno porque no hicieron lo que Él les mandó que hicieran desde el principio, que tenían que amarse unos a otros, tenían que amar a nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo ellos amaban más sus tradiciones y amaban más se puede decir que la vida que tenían como líderes religiosos. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ya no le hicieron caso y no lo querían. ¿Por qué? Porque ellos querían quedarse con esas tradiciones, querían quedarse con el sistema religioso y no querían hacer lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho desde el principio. Amén. Versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Amén. No podían ellos matarle en ese entonces porque estaba ahí rodeado de toda la gente y no podían acusarle de nada porque todos los que estaban ahí cerca de él habían creído en él y no podían, ¿cómo se llama? No tenían manera de justificar que lo mataran en ese momento. Esa era la situación en aquel entonces, como ellos preferían más ¿cómo se llama? Los títulos, preferían más la gloria de los hombres, preferían más básicamente su religión, sus tradiciones, y no querían a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se los decía literalmente en su cara, les decía que estaban mal y que tenían que cambiar su manera de ser. Amén. Este es capítulo 21. Que el Señor les bendiga.